estamos a... No sé qué le pasa a mí, está loco, volvió a funcionar. No sé cómo escuchó que le iba yo a jubilar. Están vivos. No puedes jugar, ¿qué? No puedes volar, eres un juguete. Bien. Hoy estamos a 10 de agosto de 2023 en matemáticas 1. Bien. Y hemos estado en la introducción al curso hablando de la necesidad de que al estudiar el mundo vivo, las ciencias biológicas, es inevitable y a veces indispensable usar la matemática como herramienta. Y el día de ayer, de hecho, vimos como uno de los tres paradigmas fundacionales de la biología, la teoría genética, es en sí una teoría matemática. Es una teoría en todos sentidos, una teoría matemática. El ente, elemento o concepto con el que la mayoría de la gente relaciona las matemáticas o piensa en matemáticas y a veces se quedan con la idea de que solamente eso es matemáticas, son los instrumentos instrumentos abstractos, las abstracciones mentales que los humanos hemos podido desarrollar, aparentemente producto de la evolución biológica, y eso con evidencia actual podemos afirmarlo, porque hoy sabemos que otros organismos, al menos mamíferos, también tienen esa capacidad de al menos contar. No sé si abstraer, generar una imagen inexistente, un ente inexistente, a partir de la habilidad o la acción de contar. ¿Qué contar es? Al observar la naturaleza, eso lo hacen todos los organismos que tienen visión, pueden percibir que hay entidades, pueden quizá identificar propiedades de esas identidades, primero identificarlas como identidades individuales, como individuos, no como una masa íntegra pero sin forma, sino que puede haber y pueden identificar la presencia de diferentes entidades distinguibles por sus características específicas. Por ejemplo, si aquí volteamos alrededor, podemos observar entidades diferentes, entes distintos. Por ejemplo, aquí, esto que está acá, esto que está allá arriba, déjenme tapar el plumón si no nos empieza a secar la tinta. Por eso prefiero los gises, esos no se secan, es más, ya vienen secos. Por ese y por muchos otros motivos me chocan estos. Ya estaremos hablando de eso. Bueno, de hecho, esto que nos limita del espacio donde hay más gente es un ente en sí, el muro, el techo, el piso, esa asquerosa tarima que se logró poner aquí fue un regreso al siglo XIX, cuando la UAM se fundó como una nueva institución en 1974. No existían estas cosas, no había, y era padrísimo. Sí, los pizarrones estaban más abajo, de hecho, por eso aquí identificamos todavía las perforaciones originales y todavía quedan ahí algunos taquetes donde estaba originalmente el pizarrón. Después, no sé por qué, un profesor revolucionario, sí, yo creo que de la Revolución Rusa, se le ocurrió el rector de la unidad se le ocurrió mandar poner esas porquerías. Me recordaban a mi escuela primaria. Ok. Después, por cierto, también metieron esos instrumentos de tortura. Digo bancas. Digo porque
termina uno con las rayas marcadas, ¿no? Y además eran las otras, las piedras que estaban atornilladas al piso y quedan así todas en fila. Fueron el mismo genio rector que tuvimos en aquella ocasión. Entonces, también otros entes que podemos encontrar son rectores. Está la pared, está la tarima, está este tubo, está esto. Hay diferentes entidades. Está la mesa, las cortinas, las lámparas. Podemos identificarlas como entes individuales. Tienen limitaciones. Por ejemplo, el borrador lo puedo mover, el pizarrón, espero que no. La mesa esa, no, en este caso no se mueve, hay otras que se han movido. Son entes individuales. Podríamos empezar a definirlos, a describirlos, a definirlos a través de su descripción. Por ejemplo, el pizarrón, ¿cómo lo podemos definir o describir? Definir a partir de su descripción. Es un objeto blanco con límites y tiene hasta la forma, podríamos describirla, ¿no? Tiene forma rectangular. Eso ya es una característica formalmente matemática, geométrica. Ya decir que tiene una forma específica sería una propiedad matemática, una propiedad geométrica. El decir que es blanco no sería una propiedad matemática, sería una propiedad física. Si pudiéramos averiguar de qué está hecho, diríamos, está hecho de madera. Sería una propiedad de tipo químico o biológico. Madera proveniente de una planta, de un árbol. Una propiedad biológica distinta a la pared. La pared tiene una semejanza al pizarrón, tiene una característica, es blanca, pero no está hecha de madera, está hecha de arcilla. Sería una propiedad química que la distingue y entonces no tendría propiedades biológicas. Salud por ahí. Ahí. No. Si fuera clase de física, a lo mejor sí, el frisbee, para estudiar la aerodinámica. Sí, porque tenemos una estructura institucional escolar en la que el conocimiento lo organizamos por pedacitos, por capítulos, por disciplinas. Es una institución que trabaja con base en un enfoque, una estructura de conocimiento y enfoque de tipo interdisciplinario. De ahí que sea biomatemáticas y no solo biología o no solamente matemáticas. Eso es juntar dos disciplinas, sería interdisciplina. Ya dije, esto no es un espacio en el que vamos a tratar de entender la matemática del universo o la matemática como entidad, como forma de pensar, y tampoco la biología, sino la relacionamos de manera íntima. No solamente mencionamos una y mencionamos la otra sin relacionarlas, que eso sería... además, podríamos decir, bueno, esta es madera, que es biología, y esto es rectangular, que es geometría. Estamos hablando de dos campos de conocimiento al mismo tiempo, pero no los estamos relacionando. Entonces eso sería una descripción multidisciplinaria a partir de dos disciplinas, bidisciplinaria. Cuando empiezo a decir, bueno, esto es un pizarrón que es rectangular por comodidad y está hecho de madera porque es un material resistente y liviano. Sí, podría ser la pared, pero puede ser de roca, pero quizás se caería más fácilmente. Entonces, está hecho de madera porque la madera tiene propiedades bla 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 y se presta a que la forma sea rectangular o circular, no sé. Podríamos estar tomando conceptos matemáticos y biológicos y relacionándolos, y entonces estaremos haciendo una descripción no multidisciplinaria, sino interdisciplinaria. Estamos relacionando ambos campos de conocimiento. Bueno, es curioso porque entonces la matemática numérica surge a partir de que aparentemente los humanos, al menos los humanos, ya dijimos que también tal vez otros organismos, trataron de entender su entorno y quizá relacionándolo con lo que estaban viendo. Por ejemplo, aquí vemos que hay ¿cuántos
¿qué tantos pizarrones hay? Podemos decir, bueno, hay mucho o poco. Aquí donde estamos, mucho o poco de qué, de pizarrones. Ya el pensar en mucho o poco en cantidad requiere establecer un concepto que tiene un aspecto de matemático, al menos. Ya es pasar de una descripción de características solamente, que sea una descripción cualitativa, como es, a una comprensión cuantitativa de lo que estamos viendo, que es cuánto es. Cómo y cuánto son dos características diferentes que nos permiten entender mejor lo que queremos conocer y tal vez entender. Entonces, y quizá eso, fíjense que el plantearnos el concepto de cantidad no implica números. Hay mucho o poco. Por decir, bueno, pizarrones, muchos o pocos. Si han estado en otros salones de aquí de la universidad, de la unidad, pues de repente entran a unos donde hay uno aquí, otro allá y otro allá. Me han tocado ese tipo de salones, por ejemplo, ocasionalmente. En este caso nada más está este. Fíjense que no estoy usando números. Este, aquel y el de allá. O nada más este, o este y aquel. Si fueran este, aquel y el de allá, habría más, serían muchos. Al haber nada más este, hay menos. Y eso no necesariamente implica el uso de números para la descripción. Y de hecho hay un pueblo o una región en la Tierra donde la sociedad humana que ahí se desarrolló, a lo largo de todo su desarrollo hasta la llegada de los europeos a ese lugar, no conocieron los números. Está en el documental que les recomendé de la historia de uno, ahí lo mencionan. Y sí, en una exposición que hubo de Australia en México en alguna ocasión, me fui a ver la exposición y fui a ver algunas obras de tipo pictórico que en realidad eran mapas de diferentes lugares de Australia hechos por nativos. Y no existe el concepto de número en esos mapas. Y sin embargo, como menciona Terry Jones en el documental, Terry Jones se llama el presentador, los australianos nativos no manejaban, no tenían en su intelecto y en su cultura el concepto de número. Sin embargo, sí tenían la capacidad de entender, de ver y entender la presencia y abundancia o escasez de entes. Da el ejemplo de cuántos hijos tiene con un australiano ahí y le menciona los nombres de los hijos. Esa es la cantidad de hijos que tiene. No menciona el número porque en su sociedad, en su lenguaje y en su cultura no existe el concepto de número. Y la explicación que podemos dar al caso es que, si recordamos lo que mencionamos del hueso de Icabango, o de Ibango, o de Ichango, no, de algún chango, el hueso ese que tiene las ranuras que nos hace asumir o suponer que alguien estaba contando, ese tiene una antigüedad de alrededor de entre 10 y 20,000 años, mientras que el poblamiento de Australia se realizó hace más de 30,000 años. Quiere decir que cuando los humanos en África desarrollaron el concepto de número, los que se habían ido a Australia ya no estaban. No llevaban el concepto de número. En cambio, aún con datos más recientes que se han encontrado en evidencias arqueológicas, antropológicas, en América, apuntan a que los humanos llegaron a este continente entre hace 10 y 15,000 años, no antes. Si llegaron hace 10,000 años y el hueso de Ishango es de hace 15,000,
Entonces, cuando salieron de África hacia Asia y luego hacia América, los humanos que llegaron ya, habiendo salido de África, ya salieron con el concepto de número en su cultura. Y sabemos que en este continente, los pueblos nativos, los pueblos que se convirtieron nativos al nacer aquí, que eran descendientes de los que emigraron a este continente, ya tenían el concepto de número en su cultura. Incluso lo llevaban más allá, como los mismos indios, que desarrollaron el cero en un momento dado muy posterior y de manera independiente, a partir de manejar el concepto de número, la sociedad maya desarrolló el mismo concepto de la representación o abstracción de un número para nada. Cero. Bien. Entonces tenemos como un ente para entender, para conocer, o conocemos primero, conocemos por medio de características, por cualidades, vamos a decir, cualidades, sería un conocimiento cualitativo, o podemos conocer mediante cantidades. Pero la cantidad no implica el concepto de número, ya dijimos. Pueden ser los nombres de las cosas o la ubicación de las cosas, lo que nos diga si hay mucho o poco. La cantidad lleva al concepto de abundancia, vamos a decir de escasez y de abundancia. Pero es una representación o una definición imprecisa. ¿Bien? Necesitaríamos afinarla. Y para afinarla necesitamos entonces el concepto de número. De aquí pasamos entonces, para afinar esto debemos desarrollar el concepto de número. Entonces el número es una abstracción de entes inicialmente en la naturaleza. Y eso entonces nos permite definir lo que llamaríamos los números naturales. Que son los números con los que contamos cosas. Los romanos contaban 1, 2, 3, 3 es más que 2, no como cierto presidente decía. 4 con un símbolo que representa distinto a lo que serían 4 rayas, que sería otra forma de representar. Curiosamente los mayas representaban con 1, 2, 3, 4, 5. En cambio los romanos tenían otro símbolo para el 5. Mientras que el símbolo para el 4 de los mayas era un derivado del 1, en el caso de los romanos ya no es un derivado directo y unívoco del 1. Usa dos símbolos para representar la cantidad de 4, usando la cantidad 5 y la cantidad de 1 en cierto orden, porque el siguiente sería el 6, del lado derecho el 1, adiciona, entonces ya implica aquí una operación con números o una operación numérica. En el caso de los mayas, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien porque yo no soy maya, ese creo que sería el número 6. Hace poco compré nada más que tengo en el celular la imagen. Fui al Museo de Antropología y encontré una especie como de... Es un polígono que tiene los números mayas. Luego se los comparto la imagen. Y fíjense, algo que concibieron los mayas y no los romanos fue un símbolo para la nada. Creo que es así, se parece a eso. Que esto sería, aquí no hay nada, aquí hay uno, aquí hay uno, no hay nada, ni siquiera símbolo.
Y estos números sirven para contar cosas que sí están en la naturaleza. En la naturaleza no existe la nada. Siempre hay algo. Sean los números naturales. Los matemáticos ahora a estos números naturales, como estos mismos de los mayas, adicionándole el cero, le dan otro nombre a este grupo de números donde sí hay una representación para algo que no es algo que se cuente. Es decir, que no se puede representar como un número natural, que es el cero, y son los números reales. Digo, porque se puede usar, lo podemos concebir, en ese sentido es real, es un producto real de la abstracción humana. Entonces tenemos no diferentes números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino diferentes tipos de números, no por cómo los dibujamos, sino por lo que se puede hacer y cómo se usan para representar a las propiedades cuantitativas. Aquí está, cantidad. Cantidades o cuantitativa. Una interpretación cuantitativa de la naturaleza, mientras que esta sea una interpretación cualitativa, solamente sus características y propiedades, pero no sus cantidades. Mencionamos también que, por ejemplo, Mendel usó otro tipo de números para describir cómo se transmiten las características de padres a hijos, las características biológicas. Y dijimos que en el caso de Mendel habló de, ¿cómo era? 7000, a ver si lo pueden sacar de sus apuntes. El número no está aquí. 7324. Sería el número, a ver, el número 7300, pues me lo voy a poner. Los números los números que definen las cantidades de guisantes, de semillas, diferentes, no el número total. Uno era ¿mil qué? 1850. ¿50? Cerrado. Bien. Y el otro era 5474. Los pongo así para ponerlos de menor a mayor en cuanto a la cantidad representada. Había una mayor cantidad de semillas rugosas, no, lisas, redondas y menos rugosas. ¿Sí? ¿Era así? Bueno, digo, para precisar el dato nada más. De estas eran las rugosas, de estas eran las lisas. ¿Sí? Bueno, entonces la cantidad aumenta hacia acá. 1 es menos que 2, 2 es menos que 3, 4 es más que 3, 1850 es más que 6, 5474 es más que 1850. Estos dos números, que son mucho más grandes que estos, que están representados en este caso como los números, bueno, a partir de la derivación de los números indios, mal llamados arábigos, ¿qué tipo de números serían? ¿Naturales o reales? Inicialmente naturales porque los usó Mendel para contar semillas. Bien. Esto lo menciono porque algo que eso es que, fíjense, tenemos los números naturales que son estos y tenemos los números naturales que son estos, también serían estos, y el cero, que es real pero no es natural. Entonces, aquí podríamos decir que también estos dos números son reales. Pero Mendel los transformó o los utilizó, no los transformó, los utilizó para representar otra descripción del fenómeno que él estaba estudiando, que le llamó la proporción, ¿sí? La proporción, que fue
un número que surge de dividir, de hacer una operación de división del 5474 entre el 1850, que nos dio el 2.95, ¿qué sería? 891. Ok. Esto es lo que sale a través de la operación aritmética. Sale un nuevo número, que no es natural y tampoco es real. Lo mencionamos, que es un número irracional. Esto sería entonces un número irracional. El irracional sale de una proporción, pero hay otra forma de proporción que es la que, ahí sí hace trampa Mendel, hace una trampa a través de una abstracción. Transforma el 2.9 y él dice que en realidad esto es 3 a 1. Este sería como si el 5474 no fuera 5474, sino que fuera el 3. Y el 1850 es ahora el 1. Y esto da otra proporción, que se trata de una proporción o razón, y por lo tanto se trata de un número racional. Los números racionales se caracterizan por ser números distintos a que este número es distinto a todos los demás que están representados en el pizarrón ahorita. Este es completamente diferente a los demás. Sin embargo, existe. Por lo tanto, también es un número real. Este número también está aquí. Tiene su lugar en los números reales. Y está este otro número, que este es un número racional. Este número racional también forma parte, tiene su lugar, vamos a decir, aquí lo voy a poner incluso así, porque es una equivalencia aproximada a el 2.95891, etc. Es más, lo que se repite es 8.891, ¿sí, verdad? Entonces es 891, 891, 891, se repite. Estos dos números también tienen lugar aquí, igual que todos los demás. Entonces lo que vemos, esto es un desmadre. Había que organizarlo. Y eso finalmente lo hizo en 1880, ¿y qué dijeron? Gord Cantor. Gord Cantor en 1883 organiza todo esto, llegando o planteando lo siguiente. A ver, tengo los números naturales, tengo los números reales, y en los números naturales están los números reales, pero no todos los números reales, naturales están. Todos los números naturales están en los números reales. ¿Sí? Estos son naturales, también son reales, estos son naturales. Incluso este raro, este irracional, es natural, digo, está aquí, es real, es un número real, existe. Este número que es racional también existe entre los reales, pero no entre los naturales. ¿Sí? Entonces tengo que organizarlo en grupos de números, y esos grupos de números les empieza a dar el nombre de conjuntos. Esto lo encuentran en el documento que está disponible en el sitio web, que también está la liga en el CIPI, y creo que también la puse hasta en el grupo en Facebook. Lo pueden descargar, es recomendable que lo descarguen para que lo puedan estudiar por su cuenta, y más, si lo descargan no necesitan estar en línea, lo tendrían guardado en su memoria, lo pueden llevar en su USB y lo enchufan en la computadora que esté disponible a su momento,
o incluso hasta en la pantalla que tengan en casa. Ya ven que ahora las pantallas se pueden conectar ahí todo. Entonces, según Cantor, un conjunto es cualquier colección de objetos, entes vamos a decir, determinados pero distinguibles de otros. De nuestra percepción, que percibimos, lo que vemos, el pizarrón, las bancas, el techo, las lámparas, o de nuestro pensamiento. Hadas azules, duendes morados, Barbies y Kens, a los cuales se les denominan elementos. Por ejemplo, aquí podríamos tener varios grupos de cosas que se parecen entre sí y que se distinguen de otras. Pizarrones, solo este. Butacas o bancas de tipo escolar, todas esas están allá. Digamos, hay pocos pizarrones y hay muchas butacas o bancas. Eso sería una descripción cuando hablamos de esto, aquí hablamos de semi-cuantitativo. Es cuantitativo pero no completo, es semi-cuantitativo. Para hacerlo totalmente cuantitativo necesito números. Y entonces puedo empezar a contar el número de bancas. No lo voy a hacer ahorita para no dedicar más tiempo a ello. O puedo decir, por ejemplo, ¿cuántos elefantes blancos tenemos aquí? No, lo podemos representar abstractamente mediante números. Sí, si usamos a los mayas o usamos a los árabes, bueno, digo a los indios, no con los romanos. No hay 0 elefantes blancos. Entonces puedo encontrar lo mismo respecto a los números. En el caso de los números naturales hay algunos, en el caso de los números reales hay otros. Fíjense, y tenemos además otro tipo de números, los números irracionales, como este, y los números racionales, como estos que se definen o se describen formados por dos números. Dos números que describen un todo. Ya, este es un número racional o formalmente proporcional, pero le damos el nombre de número racional, que se parece a este, que también decía Mendel que este también es un número proporcional. Sí, pero hay una diferencia fundamental entre estos dos. Esto es un número que no me da una cantidad completa de algo. Me dice son 2.9, pero no llega a ser 3 cosas. 3:1, no es 3:1. Si yo sí tengo 3 canicas verdes y una canica amarilla, te puedo decir que tengo de 4 canicas, 3 son verdes y una amarilla. O sea, tengo 3 canicas completas y una canica completa. Cuando tengo números completos, representando objetos completos, tengo incluso otro tipo de número. Entonces, porque el 2.9 no me describe algo completo, me describe algo incompleto. O que le sobra 0.9. Entonces tenemos otro tipo de número, pues le voy a poner otro color, lo voy a poner en azul. Este número es en realidad, bueno, este número está formado, lo voy a poner así, arriba y abajo. O sea, los números el 3 y el 1, el de arriba y el de abajo, estos son los números enteros. Los números naturales, entonces, también son números enteros. Ahí está. ¿Los números reales son números enteros? Y a excepción del 2.9 y a excepción del 3 1 tercio, no, 3 entre 1 no un tercio, son 3 unavos. ¿No? Este sí terminaría siendo, si lo desarrollamos, terminaría siendo un número entero. 3 entre 1 es igual a 3.
Entonces lo vamos a ver después. ¿Sí? Pero este no es entero y es real. Entonces yo puedo decir, caray, los números naturales todos son números enteros. Los números reales no todos son enteros. Hay números reales que no existen en otro lugar y hay números reales que no están, hay números reales que no están completos porque son irracionales. O incluso puede haber números racionales y por lo tanto números reales que tampoco están enteros. Lo voy a poner en rojo. Por ejemplo, lo voy a poner a la izquierda del 3 entre 1, lo voy a poner más para acá porque sería menos que esto. Si yo pongo al contrario el 1 sobre el 3. El 1 sobre 3 es un número racional, pero su desarrollo no me da un número entero. Sin embargo, el 3 y el 1 sí son enteros. El 3 y el 1 sí son enteros, no importa la posición. En este caso, los números racionales entonces se definen por ser números que se dividen uno entre otro y ambos números son enteros. Para que un número sea racional, esta división o cociente tiene que estar formada por números enteros. Si no son enteros, entonces es irracional, aunque sea proporcional y los haya usado medio. Entonces podemos organizar los números y es lo que hizo Cantor al agruparlos en conjuntos de números o conjuntos numéricos. Bien, por ejemplo, los números naturales, aquí viene una definición más precisa. La voy a leer nada más para mencionar y ponernos de acuerdo. Ustedes consúltenla después en su apunte o en el acordeón del profesor. Los números naturales son los usados para contar cosas, aún chícharos, y le llamamos el conjunto de los números naturales. A su vez podemos representarlo con la palabra completa o con un símbolo que es la inicial de la palabra mayúscula. La N mayúscula nos representa a los números naturales. De hecho, al conjunto de todos los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Todos, desde el 1 hasta el último que exista. ¿Y cuál es el último número que existe natural? No es conocible. No es conocible. Y eso es importante y lo vamos a usar ese concepto después. Pero tiene una característica, están formados por solamente números enteros. Entonces podríamos decir que tendríamos dos conjuntos de números, el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros. Y podemos decir que el conjunto de los números enteros forma parte del conjunto de los números naturales. Y los números naturales forman parte del conjunto de los números enteros. Aquí sí hay un símbolo distinto, no se representan los números enteros con la letra E, se representan con la letra Z, porque se toma del alemán. Cantor era alemán, entonces tomamos la representación que hizo Cantor, que es la letra Z, que viene de la palabra entero en alemán. No la menciono porque les digo que el alemán no me está entendiendo. ¿Okay? Bueno, Zellen, ahí está escrito, Zellen, número, es número. Pero hay otro tipo de números naturales. Hay otro tipo de números que se derivan de los números naturales. Digamos que de los números naturales, que son números enteros, se derivan los números racionales. Los números racionales, y nosotros los representamos con otra letra. Al conjunto de los números racionales lo representamos con la... Aquí es en inglés. Como es una proporción, razón, división o cociente, en inglés cociente es quotient. Todos se representan con la letra U. Como los irracionales se parecen a los racionales, se representan con la letra Q también,
pero con un asterisco. Los números enteros, de hecho, son entonces los números naturales, pero además es aquí donde entra una abstracción en cuanto a la interpretación por parte de Cantor de lo que son los números enteros. Los números enteros no solamente son los números que nos sirven para contar, sino también el cero es considerado como un número entero. Y además del cero, y esto lo estoy tomando de mi acordeón, aquí está. Esto no es un acordeón, para eso inventamos los humanos la escritura. Es una extensión de nuestra memoria. Es una memoria que no está aquí adentro, está fuera de mi cuerpo, es una memoria extrasomática. Para eso inventamos la escritura. Por eso es que me parece insulso, por ejemplo, esos profesores que cuando los van a evaluar o a examinar, les dicen que guarden todo y saquen una hoja y con qué escribir. Es que te voy a hacer examen, quiero saber cuánto sabes. No, quieres saber cuánto recuerdo, no cuánto entiendo. Y lo que están evaluando es la capacidad de memoria. Yo ahorita podría reprobar cualquier examen a libro cerrado, porque mi memoria ya a mi edad y mi estado, con mi Alzheimer cada vez peor. ¿Más quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? Ok. Bien, bueno, continuemos. Entonces, por eso hago uso de mi memoria extrasomática. Yo ya les digo, aquí las evaluaciones son a libro abierto. Porque se trata de que veamos qué tanto podemos, qué tan buenos somos usando esto. No me interesa saber si lo recuerdan o no. Me interesa saber si han sido capaces de usarlo. Bueno, si serán más adelante capaces de usarlo para resolver problemas. Para eso estudiamos, para resolver problemas. Algunos para generarlos. Ok. Entonces, los números enteros son aquellos que son los números naturales, el cero y los negativos de los números naturales. Los números enteros. También podríamos tener números irracionales negativos, pero no son enteros. Y podemos tener números racionales negativos, menos un tercio, pero no son enteros. Entonces pueden ser positivos, negativos, los representamos siempre a la izquierda del cero, ¿sí? Es así como lo representamos. A la izquierda del cero están los negativos, a la derecha del cero están los positivos. Bien, ejemplos aquí tenemos unos ejemplos de números no enteros. La raíz cuadrada de 2. No sé cuál sea, pero no es entera. No es un número entero. Ok. Finalmente, todos estos los podemos agrupar, los que se parecen entre sí, los que se parecen, los que son diferentes, pero tienen propiedades similares, y cada uno de ellos son conjuntos de números diferentes, o conjuntos diferentes de números, ¿no? Conjuntos diferentes de números. Aquí sí, el orden de la gramática tiene mucha importancia. No es lo mismo que diga conjuntos diferentes de números a conjuntos de números diferentes. Aquí sí, la posición del adjetivo es importante. ¿No? Esto también lo vamos a revisar con más calma más adelante. Entonces, por favor revisen en el documento, en el PDF, las definiciones de cada uno de estos grupos o conjuntos de números que vamos a estar revisando para poder ver ya una mejor comprensión de qué carambas es un número. ¿Qué tipo de número me puede servir para conocer algo? ¿Y qué tipo de número no me va a servir? Porque finalmente eso es lo que necesito. Para eso necesito la matemática numérica.
para poder entender propiedades, incluso cualitativas o características de los sistemas biológicos. Bien. Y con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy, que fue breve, que bueno porque es la última de la semana. Entonces, denle un repaso a lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Si tienen alguna duda, plantéenla. Sería útil que, por ejemplo, hicieran una especie como de resumen o reflexión sobre los temas que hemos desarrollado, revisado, y me lo envíen por correo electrónico. ¿Sí? Me lo compartan. Yo de ahí los veo, los leo, los reviso y puedo usarlo para aclarar dudas que ustedes ahí mismos estén planteando para las sesiones de la próxima semana, a partir de el lunes. Si me lo envían en el fin de semana, yo lo veo, y el lunes en la tarde nos vemos en el salón de clase, aquí mismo, para poder ver qué dudas hay, atenderlas, tratar de resolverlas o por lo menos complicarlas. Y para pasar al siguiente punto, que serán las operaciones con conjuntos numéricos. Por hoy terminamos.